El deporte genera ventajas hormonales en poder afrontar esfuerzos, afrontar situaciones. No es solo la técnica, la ingeniería, el fierro, el rulemán, la electrónica que comanda, sino la gente. Una cosa es el entusiasmo. Gracias a que yo tengo el entusiasmo que todavía yo vivo. El antiguo, la traducción del entusiasmo es Dios está en ti. Eric, gracias por recibirnos en su casa. Estamos iniciando un proyecto en YouTube como para darle difusión a lo que consideramos grandes historias, ¿no? Personajes, historias y gente que ha dejado un legado y que sigue creando como usted. Así que bueno, primero que nos cuente dónde estamos, esta casa que recién hablábamos, tan hermosa, antigua, la chacra familiar. Todos los gringos que vinieron acá eran gente, como dicen, muy letrados, gente muy capacitada, entonces estuvieron buscando las tierras donde había buena tierra colorada. Y así llegaron acá en el 27, 28, y hizo su primera casa en ese lugar. Y después del 48 nos mudamos allá a una casa de material, que desde ese entonces estamos acá. Yo estuve mucho tiempo también en Posadas. A veces uno piensa todo el itinerario. Cuando éramos gurizadas acá, todos los gringos nos mandábamos a Roque González, porque en la chacra hacíamos despelote, ¿viste? En cambio en el Roque, con los sopapos limpios, los curas nos enderezaron. Porque no había escuela secundaria, ¿no, verdad? Claro, seguramente. Yo creo que más que para mantenernos atados en un lugar más disciplinado, si bien todas las mañanas rezar tener la misa, todo nos cansaba, pero cuando vos hablabas en la fina venía el hermano y te pegaba un sopapo en la cara directamente. No había tutía. Y bueno, después fuimos a un colegio inglés en Buenos Aires, donde hicimos mucho deporte, estudiamos en la universidad. Bueno, después vinieron las carreras y yo me fui a Estados Unidos, a un lugar que me atraía mucho el movimiento social en California, la Facultad de Berkeley, donde viví un año ahí en una casita y trabajaba en una compañía de electricidad y hacía deporte en la club de atletismo de la universidad. Y bueno, hice mis mejores marcas de garrocha. ¿El deporte arrancó en la infancia y se fue acentuando en la secundaria? Claro, yo acá en la chacra siempre me interesó el atletismo, ¿no? No sé bien las razones que habrán sido, porque mi tío también era deportista, garrochista en Suecia, o sea, ahí, seguramente de ahí habrá venido, y yo hice mis primeros 3 metros. Junté unas tacuaras acá, busqué a Serrín, puse los altómetros y empecé a saltar solo, 3 metros. Y después cuando fui a Buenos Aires, empecé a saltar ya en un club y tuve la ventaja o la visión de empezar con la fiberglass, con la fibra de vidrio. Esa me dio una ventaja de casi en 10 años fui campeón sudamericano, no porque era el mejor de todos, sino porque había avanzado mucho en un tema que era como una nueva especialidad en salto con garrocha. Y bueno, ahí pude ir a la Olimpiada. Tuve casi 10 años mi marca sudamericana. Hoy un sueco tiene la marca mundial de 6.40. Yo mi mejor marca era 5 metros, 4.90. Bueno, de ahí un poco cuando después vine acá a la chacra y empezamos con toda la plantación, dejé el deporte y empecé a trabajar en la Facultad de Ingeniería pensando un poco todas las alternativas que uno podía desarrollar en la chacra.
Y lo que pasó fue que me inspiré con una turbina de madera como la de la piedra. Acá los gringos venían siempre a los arroyos donde había una rueda hidráulica, un especialista ahí que era el que hacía el mate, tenía una rueda para hacer harina de maíz. Entonces se tomaban una cañita, se traían el maíz, podían llevar su harina, tenía un generador chiquitito y una rueda hidráulica de madera. Lo que fui haciendo fue, con toda esa idea, transformando la turbina de madera muy pesada en algo mucho más eficiente. Y ahí en lo de Karup, un sueco tuvo 40 años luz con una palanca que movía y tenía luz. Y esa misma turbina pude recuperarla y con esa hicimos todo el desarrollo, esa idea de la turbina. Todo en talleres, con fondos, con Cacho Barrios, que nos dio la plata, que hicimos todos los 7 proyectos hidráulicos, todos abandonados. El mayor de ellos, el Tigre, acá en Campo Ramón, 90 kilovatios, le damos luz a la Celo y a los colonos. La turbina la hicimos en Nepal, unido por la Facultad de Antropología, que se unió al proyecto de microturbina, que dentro de todo era ingeniería y antropología. El proyecto Tigre que daba energía a la Facultad de Ingeniería. Claro, en paralelo con la red. Después, bueno, todo se fue terminando por problemas, nadie se hizo carga de nada. La facultad tampoco tiene los fondos como para hacer todo un desarrollo. Lo que nosotros hicimos en 20, 30 años fue un poco único, poner a los chicos de la facultad a trabajar en el campo, aparte de su teoría, ¿no? Poner la practicidad de la ingeniería. Los mejores años del deporte, además usted tuvo la suerte, bueno, fue 3 veces campeón sudamericano, campeonatos panamericanos, los Juegos Olímpicos, y también lo lindo de haber compartido con su hermano, que fue un atleta de élite también, Ian, que era... Sí, eso es lo que a veces... Lo raro es que al haber tenido un hermano mellizo, uno se puede comparar. Porque muchas veces dicen que yo soy un genio, que esto no. Mi hermano era un genio. Él sabía matemática, ajedrez, un montón de cosas que yo nunca le di bola o no podía, o siempre como me sentía como un poco disminuido en alguna medida. Entonces los dos hicimos deporte. Los dos fuimos campeones sudamericanos. En Río de Janeiro, yo gané el campeonato en Río y Ian también en Jabalina, y al día siguiente era nuestro cumpleaños. O sea que el deporte fue desde un principio, los dos. Él hacía jabalina, nos entrenábamos en Buenos Aires, en el centro de deporte, en Republiquetas. Y bueno, viajamos por todos lados gracias al deporte. O sea, tuvimos la suerte de que gracias al deporte pudimos completar la carrera en tiempo y forma. La gente a veces no se da cuenta, cree que el deporte es algo nomás que uno hace, que te crea una fibra. El deporte genera hormonas que te permite hacer cosas que vos, otro tipo, en las mismas condiciones, no tiene la misma ventajas hormonales en poder afrontar esfuerzos, afrontar situaciones. Por eso le digo a todos los padres que lleven a sus hijos a probar diferentes actividades. Yo he hecho de todos los deportes y siempre me quedé con atletismo porque me pareció que lo que yo buscaba era la especialización. Y de vuelta, si yo fui lo que fui, en alguna medida lo fui gracias a los profesores que tuvimos. Jorge y Enrique Kistelmach, que todos ellos eran excelentes atletas y profesores en colegios, ¿no? Por eso a veces es importante que los colegios no dejen de hacer deporte, incentivar que el deporte es una necesidad. Y así como nosotros pudimos hacer
no éramos tampoco ni una excepción. Éramos excepción porque nos dedicamos muy específicamente al tema. Tuvimos los mejores profesores y bueno, y se nos dio la situación de viajar a Buenos Aires, quién sabe, a un medio un poco más intenso. Yo me entrenaba en River, hacía 16 saltos, 16 saltos por entrenamiento que hacíamos en 4 o 5 metros de altura, teníamos que paliar la arena, ahí no había goma pluma. No había colchoneta. No había colchoneta. Bueno, todas esas cosas hacían que uno, bueno, como uno fue evolucionando en la temática. Y en el 65 en Río de Janeiro ganan los dos el campeonato, usted en Garroche y Ana en Jabalina. Que fue un hito para el deporte argentino, ¿no? Fue la primera vez que dos hermanos consiguieron una medalla de oro. Cosa, la única. Cosa media rara, ¿no? Pero bueno, para que se vea cómo de golpe la unión de dos hermanos pudieron llegar a ese nivel, digamos, de competencia, ¿no? Esa es la jabalina, ¿eh? Ahí está la jabalina. Y la garrocha. Ahí fue que usaron la misma zapatilla Adidas, que fue un regalo de... Claro, cuando estaba Adidas, como los argentinos, como siempre, viste, ventajita, me vino a hablar Adi. El fundador de Adidas. El viejito Dassler. Y él me dijo, ¿cómo podíamos hacer para que Argentina use las Adidas? Y bueno, yo le dije, le mandé ahí a los principales dirigentes, que ya los conocía todos ahí, y él combinó con Adidas, y él me dio una zapatilla que tuve como 10 años, una calidad, y bueno, usé mucho las zapatillas de él. Antes no usábamos con clavos, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires sí teníamos que en la pista de River, la pista de ceniza, teníamos que limpiar la pista y correr. Y cuando fuimos a México, era la primera vez que usamos la corredera de tartán, la de goma, donde vos los clavos son chiquititos. Y tuvimos que ir como 2 semanas antes, porque la primera semana que llegamos a México no podíamos casi ni caminar del dolor, porque el músculo trabajaba totalmente diferente. Era otras velocidades de aproximación, otro tiempo, digamos, que nos llevó. Por suerte fuimos casi un mes antes del torneo justamente por ese tema. ¿Y la altura influyó? La altura no creo que nos influyó mucho. Nos influyó mucho la pista de tartán, porque en Garrocha los tiempos son muy exactos, digamos, para el salto. Son muchas secuencias, no es solo correr, sino secuencias que se tienen que dar de aproximación, de tiempo. ¿Qué fue cómo describe esa sensación de participar en un Juego Olímpico, ¿no? Con ese entorno, con ese estadio, la adrenalina? Y un poco era el premio. Un premio de tantas horas, 16 horas semanales tenía yo en Republiqueta, más la carrera universitaria, que era otro tanto, y vivíamos en Núñez, y yo la Facultad de Ingeniería estaba del otro lado. Entonces para mí poder ir a la Olimpiada era como un premio. Y siempre yo digo, no era lo importante pensar que uno va a ir a ganar, sino el solo hecho de poder seleccionar de seleccionar, porque cuando vos para entrar no van a entrar 50 garrochistas, entonces hay como una preselección. Claro. Que vos tenés que clasificar. Y yo había clasificado con 4.70, que para mí era un récord sudamericano en ese entonces. Y gracias a eso pude entrar a la final un día con 38 de calor. Es otra situación de nervios que vos tenés que estar como preparado para asumir situaciones que solo se dan en esas situaciones, ¿no?
Tenía 27 años. 27 años. Estaba en la plenitud física. Sí, sí, yo estaba muy entrenado muy bien, pero esas cosas, a veces los torneos sudamericanos, los panamericanos, en Canadá y otros lugares, te permitían asumir esa situación de tensión, porque son situaciones que hay que también entrenar a la cabeza. No es solo el cuerpo, el físico, la fuerza, sino la coordinación y la situación mental de poder afrontar el desgaste nervioso que produce a veces esos torneos, ¿no? Eric decía que en paralelo al estudio estuvo el deporte, ¿no? Ya en Oberá usted fue uno de los pilares de la Facultad de Ingeniería. Estuvo en la fundación, después mucho tiempo como profesor, decano. ¿Qué nos puede contar de esa historia? Bueno, fundamentalmente el deporte, que como te decía, mi tío también fue garrochista en Suecia, y de alguna medida seguramente de ahí el deporte. Y cuando yo empecé la carrera de ingeniería en Buenos Aires, yo sabía que era una necesidad el deporte. Y es ahí donde empezamos realmente a la disciplina de cada uno. Porque uno tiene que elegir alguna cosa, ¿no? Lo que le gusta, lo que puede y en qué medida uno se siente capaz de ir evolucionando, ¿no? Yo tuve esa suerte. Por eso yo digo, todo depende muchas veces de las situaciones de cada uno. De tu infancia, tus padres, la educación que te dieron, la que vos elegiste. Y indudablemente, como yo elegí, por ejemplo, la garrocha, en la Argentina no se conocía. Cuando yo empecé a saltar no había. Por ejemplo, cuando fuimos a los Panamericanos de Winnipeg, el avión no podía llevar la garrocha, no había manera. Pero le fui a hablar al piloto y sacamos la ventanita del piloto y a través de esa pusimos el pasillo. Cosa que realmente, pero como éramos deportistas, nos perdonaban. La ley de aviación, no sé si hoy en día lo permitirían. Bueno, todas esas cosas se producían, ¿no? La fibra de vidrio era una especialidad y hoy en día, imagínate, llegar a 6.40, tomar un metro, poner 6.40, yo siempre digo debe ser medio un pedo líquido ese sueco, porque para subir tenés que tener velocidad, si no tenés velocidad, una ley muy sencilla, ¿no? Y la técnica, por supuesto. Sin duda. Cuando vuelve a Oberá, comenzó a trabajar en la Facultad de Ingeniería y en paralelo como docente y en paralelo con proyectos personales. Claro, para mí lo fundamental era justamente lo que me gustaba. Como había visto de chico la microturbina, yo de lleno me largué al desarrollo hidráulico. Hicimos una experiencia, no digo única, pero ejemplar en el sentido de promocionar lo que los primeros colonos habían hecho de una manera más moderna. Por ejemplo, el Tarumá teníamos 80 kilowatts y lo cuidaban los chicos de la facultad. Éramos los responsables. Yo como decano, como director del proyecto, tenía que asumirlo. Un día me llama un colono y me dice, Barney, yo junté durante años plata y usted en 10 minutos me quemó la heladera, el televisor, la plancha, no sé qué. Porque se nos disparaban las turbinas, a veces no teníamos la tecnología. Bueno, íbamos y compramos el televisor, la heladera, y le decíamos, señor, esto no va a pasar más. Imagínate vos 80 familias. Entonces, bueno, eso es lo que yo siempre digo, aparecieron los hermanos Kerochov, Alejandro y Pedro Kerochov, y ahí me hicieron un aparatito así que me solucionó la vida. Sin ese aparatito yo no sé lo que hubiera sido, porque al asumir las responsabilidades, si vos empezás a quemar todas las luces y todo,
más vale que no puede seguir. Pero la importancia de todos esos desarrollos de la facultad es la situación de unir a la Facultad de Humanidades. Porque el problema en el desarrollo de todos estos proyectos no es solo la técnica, la ingeniería, el fierro, el rulemán, la electrónica que comanda, sino la gente. Porque la gente, todo lo que es la sociedad, es una situación que tiene que ir en paralelo con el desarrollo energético. Entonces, gracias a que la Facultad de Humanidades participaba con todo su equipo de antropólogos, estudiantes, así como nosotros hacíamos con los alumnos de la Facultad de Ingeniería, que realmente creo que hoy en día, por ejemplo, ayer vino un chico que trabaja en Internet y me dijo que fui alumno suyo. Así mucha gente se habrá dado cuenta en esa época la importancia del trabajo de campo. Por eso ahora, como la facultad no tiene plata, está mucho con la inteligencia artificial. Lo que estoy haciendo es los pendrive, pido a los intendentes el mail de ellos y les mando de un pendrive toda la información que tengo. Si vos, por ejemplo, tenés un salto que tiene 4 metros y medís el agua, ahí te digo todo cómo tenés que hacer, inclusive el diseño para hacer la turbina. Con un lenguaje adaptado al... Claro, 2 por 2 es 4. No es que un colono que viene a la facultad no entiende integrales, diferenciales y por ahí. Como decía el otro día cuando pregunté a un alumno, ¿qué harían para los mapuches? Si le dicen, usted ingeniero, diseñe algo para los mapuches en el sur. Y no se le ocurre que por ahí el agua es lo más importante de todo, el agua caliente, no el agua, porque ellos tienen su arroyo. Entonces muchas veces la parte social, todo lo que hace a cuáles son las prioridades. Encima hoy en día la ingeniería solo hablan de lo grande. Nosotros tuvimos un orgullo de ser uno de los primeros que empezamos a trabajar con esa intensidad para el chico. Lo mismo con los molinos de viento. Cuando empezamos con los molinos de viento, como a mí siempre me fascinaba el viento, como hacía la Delta o windsurf, todos los deportes relacionados al agua y al viento, hoy en día tengo acá el molino y no puedo estar acá si no tengo el molino andando. A 17 metros con una grúa, porque no me dejan ni trepar un escarlento, porque he tenido mis años no vienen solos, ¿no? Prácticamente la vista, casi no veo bien, pero gracias a que hago estas cosas me mantengo activo y estoy esperando que venga un Cacho Barrios, digo por el espíritu, lo que hicimos, y con $1 millón para hacer ese centro demostrativo para capacitar al Colón. Los fierros, por así decirlo, los tiene todo acá. Todo. Tengo en la facultad, como todas esas cosas, la facultad va evolucionando y lo que uno hace por ahí en una época como ahora no le dan tanta importancia. Y entre que se lo lleven los gitanos, me lo fui trayendo acá. Esto es propiedad, parte mía que yo puse toda la guita para comprar, parte del esfuerzo de los chicos, pero es algo que yo dono todo. Inclusive queremos hacer pequeños cursos de capacitación de estas cosas para empezar a promocionar. Pero hay que tener un centro demostrativo. Inclusive en ese centro que queríamos hacer acá, tenía una casita para que el alemán que venga de Europa, o el sueco, o el europeo, pueda parar a enseñar, porque en Europa los que se jubilan dan su tiempo para otros países y esa gente ha estado en África, ha estado por todos lados y gente muy de especialidad que uno los conoce. Entonces, para que pueda vivir ahí y parar ahí una semana, tener un lugar
que realmente sea de capacitación, ¿no? Porque en el centro demostrativo, en definitiva, el espíritu es que el pequeño productor, el colono, la gente de las chacras, tenga acceso a esa tecnología que le mejora la vida. Claro. Por ejemplo, una cosa es venir a un lugar y tener un tacho de agua, una turbinita, y donde vos ahí le estás explicando, como recién le mostré a usted en el taller, que con un taladro yo puedo dar luz, que es un motor común que se produce de la época que nosotros empezábamos con otros genios como era Juan Vikovich. Juan Vikovich era un ruso que hacía los generadores, que arreglaba, y él nos enseñó todas estas cosas. Pero gracias a que uno tenía esa relación entre los talleres y la facultad, donde hacíamos las cosas, se podía hacer una difusión. Hoy en día es más difícil, están muy en lo grande. En los molinos, por ejemplo, nosotros en el 85 ya mandamos un molino de 7 metros de diámetro en Rapson al centro eólico, donde decíamos que si alguien quiere hacer un molino, que lo instale y que el centro diga si es calidad para producir. Por la industria, como quiere hacer plata, a veces te venden cualquier cosa. Entonces decíamos, como yo estaba con las micros, decía, nosotros tenemos todos 7 proyectos hidráulicos, ensayamos turbinas. Ustedes en los molinos deberían tener el centro, y en ese centro ensayábamos los molinos. Le decíamos a la industria si eran capaces de poder. Y esos molinos que están acá es un poco el desarrollo de años de andar viendo otros tipos de molinos, y son tecnologías que son muy fáciles de hacer y que tienen la ventaja que si viene una tormenta, la pala tiene pesas que evita que se sobrepase y que, o sea, para que te aguante por lo menos unos años, ¿no? Una familia tipo de colonos con un molino como este tiene cubiertas sus necesidades de energía. Combinado con la solar. Porque acá tenés viento norte. El viento norte es un poco jorobado porque es muy arrachado. No es un viento sur parejo. No, acá. Pero muchas veces el sudeste tienen vientos de 4, 7, 8 metros por segundo, que perfectamente, pero tenés que tener molinos de casi 5 metros de diámetro, por decirte un valor. Acá podés poner un molinito chico, pero hoy en día, por ejemplo, una placa, yo tengo esa luz, la tengo con una placa que tiene 50 años, que de casualidad me la rescató Pasalacqua de un colegio abandonado, y con esa tengo luz cuando hay corte de luz. Hoy en día, por 1,5 millones de costo, vos podés tener 1 kilowatt con una batería y con un convertidor que ya te da luz. Quiere decir que entre la energía solar, por supuesto, que tiene que estar en una zona alta. Entonces, si vos tenés esas condiciones de estar en un cerro alto donde tenés vientos permanentes y tenés un poco la mentalidad, porque si no ponés todo electrónico, toda diligencia artificial. Como dijo un alumno, yo ahora no le voy a tener que andar preguntando mucho a usted. Yo a la inteligencia artificial le digo que dentro de un mes tengo que entregar un proyecto de 60 páginas, de un proyecto de hidráulico que tenga estas condiciones, y la inteligencia artificial me hace todo ya. Todo, está todo. O sea, lo que falta es el colono, el espíritu, la mentalidad, que la inteligencia artificial tiene. Un poco a veces la gente se olvida que hay entes que no piensan, donde el amor, el espíritu, la voluntad interviene del hombre en la parte social, que a veces el ingeniero somos bastante cuadrados, lo vemos muy todo ingenieril, ¿no? Técnico. Y su filosofía es contemplar al humano, ¿no? A la persona que está en la chacra. La familia. Yo siempre digo a los chicos, digo chicos porque siempre anduve
la gente de la facultad. Ir y ver cómo viven y ayúdenles para que vivan mejor. Porque vos no podés ir a una casa y decirle, pon un ariete, pon una turbina, instalate. Primero tenés que saber quiénes son, cómo viven, qué tienen, qué capacidad. Una cosa es el entusiasmo. Yo le digo a mis chicos, gracias que yo tengo el entusiasmo que todavía yo vivo. Y me dijo mi señora que la traducción del entusiasmo es Dios está en ti, o algo, una cosa rara así. Pero que el entusiasmo es lo que hace falta para hacer las cosas. Y a veces no es todo el mundo, uno puede, o sea, uno tiene que tener un poco esa virtud de poder saber qué cosa puede ser útil, porque si hay gente que tiene un arroyo y está pagando luz para traer agua, un ariete que automáticamente él lo puede fabricar y le puede dar toda la vida agua sin nada, por supuesto que es una diferencia. Pero si él prefiere tener una computadora, una batería y una bombita y dejarte de joder ahí con todas esas cosas, por eso, ver cómo viven, porque ahí te va a dar una idea si el tipo es ingenieril o el tipo que es un colono como mi hijo ahora plantando mandioca. Eso le iba a decir, deportista, docente, emprendedor en la cuestión de las energías alternativas y sigue generando cosas, sigue emprendiendo, la hierba orgánica, ahora también con su hijo en la cuestión de la mandioca orgánica. Sí, pues fíjate vos que nosotros tenemos como 100 hectáreas entre el Campo Ramón y acá, con plantaciones de hierba, 9 hectáreas de té abandonado, porque no te pagan un mango. Y mi hijo tenía problemas, tenemos personal, hay que pagar el personal. Yo tengo mi jubilación y bueno, ellos también tienen su familia, sus costos, y al no poder pagar un fin de semana, plantó un liño de mandioca. Y al año pudo pagar toda una semana con ese liño. Y ahí se largó a hacer mandioca, como hacemos hierba orgánica. Fuimos los primeros orgánicos en el país acá de hierba orgánica. Anapark. Ayer justamente vinieron gente que van a hacer bebidas gaseosas con hierba y vinieron a consultarnos sobre diferentes calidades para hacer una gaseosa con hierba orgánica. Y ahí largamos la hierba orgánica y bueno, es parte de un desarrollo. Y de golpe tener todas estas propiedades, se le ocurrió ahora plantar mandioca y consiguió la mandioca, la blanca y la amarilla. Y ayer por primera vez probamos una mandioca, se desarma todo, una cosa que uno dice, qué increíble. Y una sola mandioca que arrancó pesaba 14 kilos. Entonces uno dice, es increíble cómo de golpe, y estamos preguntando porque no hay máquina para pelar mandioca. Tenés que pelar la mano, ¿viste? Entonces la cortamos un pedacito de 10 centímetros, le hace un corte así y ahí casi sale la cáscara, hay toda una técnica. Entonces ahora está haciendo un galpón de frío para hacer la hierba orgánica, mandioca orgánica en la parca. Siempre pensando. Alternativa para el pequeño productor. Usted nos decía hoy cuando recorríamos el taller desterrar un poco eso de que soy un genio, ¿no? No sé, lo nombraba su hermano. Una vez me decía que, por ejemplo, Ralph Hauck fue un genio, ¿no? Pero usted se identifica más como una persona con empuje, con ganas, que por ahí el esfuerzo supera ese talento del genio. Es como el tema de ese entusiasmo. Si uno piensa en el entusiasmo, es algo muy importante. ¿Cómo ser? Yo tengo mis nietos y uno piensa, ¿cómo hacer para que ellos tengan el entusiasmo de hacer algo, ya sea deporte, estudiar? Porque uno puede hacer muchas cosas, pero
En nuestra época, por gracia que no teníamos celulares, pudimos hacer lo que hicimos. Hoy en día los chicos, nietos, están 8 o 9 horas y la secuencia de esa situación todavía no llegó, ya está apareciendo. Si tu hijo tiene 8 horas, decirle que sacar el celular una semana a ver cómo hace. Es como cuando de golpe no tenés televisión y porque no tenés internet, te das cuenta cómo estás pegado a la noticia, cosa que nosotros teníamos otras cosas. Entonces, el entusiasmo va a depender para qué lado cada uno tira y en alguna medida en que los padres podamos decir a los chicos más de 3 horas por día no se puede porque te va a envenenar el cerebro. Más con toda la parte interna jodida que aparece, que vos no podés controlar, vos no podés estar escuchando a ver qué es lo que tus hijos están viendo. Cada uno tiene la libertad y tampoco uno se quiere meter, pero el celular fue el veneno para mí. Una gran cosa por un lado, porque yo puedo estar acá tranquilo ante mi edad, de tener asistencia, ayuda, pero tenemos que regular con los chicos. Y aparte tenemos que hacer pistas de atletismo, tenemos que pagar profesores para enseñar y empezar a hacer competencias. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en California, en Berkeley, de golpe me llamaba el entrenador y decía, mirá, mañana miércoles a las 4 de la tarde en Bakersfield, una ciudad a 40 kilómetros, hay un torneo muy importante y ahí me iba con Santiago Gordon, que era un fondista, y yo llevaba mis garrochas al lado del coche y saltábamos. Entonces teníamos situaciones que se daban que eran muy especiales. Esas cosas también hay que empezar a hacer acá. El deporte es algo que las escuelas tienen que hacer, porque un poco el cerebro es el que hay que educarlo. Si no le doy importancia, me doy cuenta que tengo que empezar a entrenar de vuelta al cerebro, que no está terminado todavía. Por eso mi señora no me deja subir al molino. Y le digo, prefiero caerme en el molino y morirme de ahí que estar sentado acá mirando el horizonte. Esa fue siempre su filosofía, ¿no? Hacer, encarar, emprender. Y para ir por ahí terminando esta primera nota, hoy por hoy su objetivo es que se cristalice el proyecto del centro demostrativo, ¿no? ¿Qué está faltando? ¿La plata? ¿Que venga un estamento del Estado, un privado que ponga los recursos como para cristalizar eso? Jesús me dijo, un religión ya va a venir. O sea, Jesús de la guita, Jesús de la voluntad, de golpe aparece. Si no aparece, bueno, mala suerte, por ahí más tarde siempre va a haber otro igual que yo, porque uno no es único, uno no tiene que pensar que uno es el que ha hecho todo. Uno lo puede hacer porque por ahí tuvo la posibilidad de encarar como uno lo encaró. No todos tienen toda esa ventaja, pero creo que sí. La educación, el centro de capacitación para mí es como mi leitmotiv. No pretendo más, porque yo tampoco puedo ir a las chacras. Estamos haciendo 1, 2, 3 proyectos y asesoro a los colonos que tengan interés, les mando a los intendentes el material para que lo consulten ahí. Pero el centro demostrativo es algo que la facultad debería estar, tanto humanidades como ingeniería. Pero son ideas que hay que promocionar, que la vida te va dando esas variables. ¿Por qué volver a la piedra? Y porque estamos como vos, como yo, tenemos un mango, no plantar mandioca para sobrevivir, a pesar que yo tenga la mejor hierba orgánica que creo que puedo producir. No es solo eso, es todo para el pequeño, el que no tiene nada, el que no quiere vivir en la ciudad, que pueda comprarse una chacrita de 5 o 10 hectáreas al lado de un arroyo, pero alguien de la facultad le tiene que ayudar, él no sabe todo. Le tiene que ayudar a montar o ver cómo esas cosas, o tener otros lugares donde él pueda ir y copiar. Tener un molino,
un gasificador de madera, hacer su propio alcohol con 1 tonelada de caña de azúcar, 80 litros de alcohol, con un motor como el que tengo acá en mi centro demostrativo, que la Ford vendía a Brasil, todos los motores de alcohol, 5 kilovatios hechos en la chacra. O sea, ahora que se están por cagar a balazo, allá en Oriente, y te digan no hay más petróleo, uno se tendría que pensar, de golpe apareció el momento que también eso puede tener tanta prioridad como otras cosas que antes uno nunca le dio importancia. La madera y el alcohol, ¿no? Por supuesto el hidrógeno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y seguimos otro día.